Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, estamos aquí de vuelta con su clase. Les habla su maestra Erika Contreras. Una disculpa, vamos a continuar de manera virtual, pero vamos a continuar con el punto que nos hizo falta hacia el modelo curricular en educación infantil. Anteriormente, en la clase pasada, estuvimos viendo las bases. Aquí lo vamos a poner de manera rápida para recordar un poco. Vimos las bases del currículum en educación infantil y luego vimos las funciones de educación preescolar y las características de los alumnos en educación preescolar. Bueno, ahora vamos hacia el último punto, hacia un modelo curricular en la educación infantil, su revisión y sus aplicaciones. Al final se tendrá que realizar un crucigrama. Ese será el producto a realizar. Recordemos que ustedes pueden observar la clase de manera individual y en sus tiempos, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos con el último punto hacia un modelo curricular en la educación infantil. Viendo desde este panorama, vemos un mapa conceptual en donde nos ejemplifica el modelo curricular en educación infantil, dando como primera opción las bases del currículum en educación preescolar, pero vean estos dos puntos indispensables. Uno es las funciones de la educación preescolar que van de la mano con las teorías del desarrollo infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que para crear las bases de un currículum en educación preescolar deben de tomarse en cuenta estos dos elementos eh, o aspectos como primera base. Funciones de la educación preescolar, que es lo que queremos lograr, y de la mano de las teorías, junto con ellas, crear hacia dónde vamos. Ahora sí, las metas generales de la educación preescolar para posteriormente establecer objetivos y contenidos de educación preescolar. Una vez que ya nosotros tengamos las actividades desarrolladas en función de la educación y en teoría, se establecen las metas para llegar a los objetivos y contenidos que se trabajarán en educación preescolar. Todo esto bajo un proceso instructivo. ¿Sí? ¿Qué proceso instructivo debe de seguir el docente de educación preescolar para alcanzar esos objetivos y contenidos y esas metas? ¿De acuerdo? En función de la educación preescolar y de las teorías para, por último, llegar a los aspectos organizativos de la educación preescolar, ya cuando se llega a la planeación y el trabajo de la educación preescolar. Entonces, definimos un modelo curricular, es pues una estructura conceptual para tomar decisiones sobre las metas y los objetivos de la educación, los contenidos y los procesos instructivos y la administración y organización de la enseñanza. A eso se le llama el modelo curricular, que es lo que acabamos de observar dentro de este mapa conceptual. Por otra parte, existen grandes metas de la educación infantil. Ese propósito o meta, en este caso le llamaríamos propósito, será nutrir y potenciar el desarrollo y la socialización en sentido amplio. Esto va de la mano de las teorías maduracionistas, ¿sí? Por un lado, y preparar al alumno para su futuro y social mediante el aprendizaje específico, generalmente de tipo académico, por otro. Estos autores de teorías maduracionistas conciben el desarrollo como crecimiento natural y actualización sucesiva de las potencialidades, generalmente determinadas, mientras que aquellos que promulgan la segunda orientación, que no son maduracionistas, suelen identificarse con las teorías que determinan el ambiente del desarrollo. Estos son ambientalistas. Esto quiere decir que dentro de un currículum educativo de preescolar, la estimulación va de la mano con el desarrollo afectivo y cognitivo equilibrado, proporcionando a los alumnos un ambiente rico, benigno, permisivo, de aceptación y relativamente informal. Entonces, volvemos allá al propósito, ¿no? Nutrir y potenciar el desarrollo y la socialización en un sentido amplio. Este mismo autor Evans nos señala que esta orientación
concede un alto valor a la necesidad lúdica. O sea, que el alumno, dentro de toda esa preparación del currículum infantil, el juego es una de las expresiones que deben estar presentes dentro del currículum de educación preescolar y la expresión creativa del estudiante. En el segundo caso, las metas generales de la educación infantil se centran en el logro de las competencias culturales y sociales. Este se concibe como un problema básico y prioritario que radica en establecer secuencias de exigencia y de aprendizaje con la educación preescolar para asegurar el éxito, sobre todo en los primeros grados de la educación primaria. Entonces, pues, ¿qué consideramos como planificación curricular? Dentro de esta perspectiva de la planificación curricular, se parte de la definición amplia de los valores, los objetivos y contenidos de la educación general obligatoria para derivar los objetivos y contenidos de la educación infantil, todo con la garantía del éxito necesaria en la adaptación de los programas escolares propiamente, tales como la educación primaria, ¿no? Este diseño curricular en este caso sería descendente, o sea, de arriba a abajo. La educación se fundamenta en el poder formador de la experiencia y en la necesidad de la adaptación social, lo cual conlleva el énfasis de la enseñanza directa, estructurada y sistemática. Para Brunner, en 1972, esta concepción de la educación preescolar la concibe como el desarrollo humano, un vínculo o sensible al contexto frente a los genetistas, incluido naturalmente a Piaget, quien consideraba desvinculado o libre del contexto al estudiante y regido por patrones universales, mientras que para estos la meta de la educación infantil y de toda educación es el desarrollo en sí por sí mismo, o sea, el alumno desarrollarse por sí mismo. Para quienes postulan esta competencia social y cultural como meta educativa y acentúan el papel de las variables socioculturales y socioeconómicas en el desarrollo y en la adquisición de destrezas y conocimientos específicos, los objetivos de la educación preescolar pueden surgir de un análisis de las deficiencias discentes supuestamente enraizadas. ¿Qué quiere decir esto? Las necesidades que los estudiantes destaquen, las condiciones en las que viven, las experiencias que experimentan y los factores sociales en donde se desenvuelven. Los contenidos del currículum en educación preescolar. ¿Cuántas veces nos hemos llegado a preguntar qué debe de establecerse dentro de un currículum en educación preescolar? O sea, ¿qué debe de aprender un niño que está iniciando sus bases para la adquisición de aprendizajes o adquisición de conocimientos? Bueno, en este sentido, dice que el conjunto de ideas, conocimientos y experiencias deben de tener por objeto de enseñanza y los objetivos específicos deben de estar totalmente vinculados a los mismos dentro de la organización y las secuencias que se establecen para el aprendizaje del niño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van de la mano tanto en su desarrollo físico, psicológico y cognitivo. Sí, y que aquí viene una pregunta muy interesante para reflexionar que después la platicaremos en clase. ¿Qué se debe de enseñar y qué debe aprender el alumno en educación preescolar? Esto ustedes la van a reflexionar de manera general, de manera individual, qué debe de enseñarse y qué debe de aprender un alumno de preescolar. En consecuencia, podríamos adoptarse posiciones extremas. Hay posiciones como las siguientes que dicen, el contenido preescolar estaría constituido por el cuerpo de conocimientos y destrezas fijos seleccionados en función, por ejemplo, de los niveles madurativos. ¿Qué quiere decir? Hay unos autores que dicen, depende de la maduración o de otra instancia justificativa. Todos los alumnos estarían sometidos a este conocimiento y los niveles de referencia serían los niveles mínimos de dominio o de competencia. En este caso, todos los contenidos serían uniformes y fijados previamente. ¿De acuerdo? Este sería un tipo de forma, ¿no? De contenido. En otra parte, hay otros que dicen que el contenido de educación preescolar y los niveles de referencia vendrían determinados por el libre ejercicio del estilo del aprendizaje de cada alumno. Y lo veíamos, ¿no? También con algunos modelos curriculares como el de Montessori,
que decía el ejercicio libre del estudiante, y no existirían contenidos fijos ni la propia dinámica de la interacción docente ni discente, y el alumno mantendría definido el contenido curricular en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, cada uno, pues como lo estuvimos analizando la sesión pasada, ustedes vieron a algunos autores como Froebel, Montessori, Montesinos. Estos autores determinaban cómo debía adaptarse el currículum, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces, en ese sentido, esa es nuestra pregunta. ¿Cómo debe de adaptarse el contenido dentro de una programación curricular para los estudiantes de preescolar? Por otra parte, también decían que lo más propio era acentuar primero lo cognitivo y lo intelectual a lo afectivo, o los afectivos sociales, que en realidad, bueno, ellos hacían una separación de lo cognitivo afectivo. Eso de la dicotomía es una separación y no dejaban de ser acompañadas de algún tipo de reacción afectiva. Sin embargo, hoy por hoy se realiza una sinergia. ¿Qué quiere decir? Conectan lo intelectual con lo afectivo. Por otra parte, habrá otros que destacan un problema capital en la determinación de los contenidos que debe aprender el alumno de manera curricular en educación preescolar. Y esto es la ausencia de una taxonomía generalmente aceptada. ¿Qué quiere decir? Una taxonomía. ¿Cuáles son los procesos psicológicos inferiores que el alumno debe de seguir para llegar a sus procesos superiores? ¿Sí? Entonces, no hay una taxonomía aceptada o aceptable desde las distintas posiciones teóricas para clasificar los objetivos y contenidos de este nivel educativo. ¿Qué quiere decir? Que otros autores, bueno, Cami en el 75 utiliza las categorías piagetanas del conocimiento físico, social y lógico, y otros utilizan otras taxonomías como la taxonomía de Bloom en el 75, otra taxonomía de Gagne en 1978 y otros en Steinneck y Bell en el 79, aunque en ninguno de los casos existe suficiente evidencia empírica de su validez. ¿Qué quiere decir? Suficientes estudios que validen que esa es la mejor forma del trabajo en preescolar. Es por eso que me devuelvo a la pregunta que tenemos para reflexionar. ¿Qué se debe de enseñar y qué debe aprender en el alumno en educación preescolar? Y ahora sí, ¿qué debe aprender y qué contenidos también, ¿no? ¿Bajo qué modelo curricular le podemos enseñar a un estudiante de preescolar? Bueno, hay otra posición ecléctica. Esta posición ecléctica es la que une varios modelos. La posición ecléctica, es decir, tomo varios modelos que me puedan ser funcionales para el trabajo curricular de mis estudiantes. Mantenido aquí, nos refuerza, sugerir una gran amplitud en los contenidos curriculares porque sería bastante extenso, ¿no? Y por otra parte, hacer énfasis, no obstante, en el dominio cognitivo. En consecuencia, el contenido ecléctico debe de cubrir lo siguiente en el aspecto o en el espectro curricular. Debe de existir el dominio cognitivo. Si nosotros utilizamos una posición ecléctica, ¿ok? Dominio cognitivo que va desde las destrezas intelectuales como la clasificación, la seriación, el razonamiento lógico y resolución de problemas. Aquí dice análisis de examen que lo vamos a analizar en clase la próxima semana. Yo les llevaría cómo vamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, que va ese dominio cognitivo de la clasificación, seriación y razonamiento lógico y resolución de problemas que nos habla Piaget, ¿sí? Y lo vamos a trabajar por medio de un examen para que ustedes puedan aplicarlo. Por otra parte, también debe de tener adquisición de conceptos básicos, espaciales, temporales y numéricos. Espaciales, temporales y numéricos. Y destrezas en materia de lo académico. ¿Qué debe de aprender? Bueno, lengua. Debe estar integrado el aprendizaje lingüístico general de las experiencias lingüísticas en contextos específicos. Por otra parte, escritura en conexión con actividades de coordinación sensomotora, ¿sí? La escritura sensomotora, coordinación. Aritmética, donde va a trabajar conjuntos, números y simples cálculos sobre una base manipulativa.
y conocimientos naturales y sociales de la exploración propia del cuerpo, medio físico y social inmediato. Por otra parte, dentro de este currículum ecléctico o programa ecléctico, también debemos de tomar en cuenta el dominio afectivo social, que es donde se establece la conducta social y positiva, donde se trabajan los aspectos de comunicación, cooperación, respeto, tolerancia, valores, etcétera. El autocontrol, que es sumamente indispensable iniciarlo desde las primeras etapas del ser humano, el autoconcepto positivo y la motivación de logro. Hay algunos modelos educativos que no contemplan el dominio afectivo, en este caso el dominio ecléctico sí. El dominio estético, bueno, o artístico, se da a través de la expresión, a través de las artes plásticas, la música, la danza, la dramatización creativa. Es por ello que estos procesos instructivos en educación preescolar dan un impacto directo e indirecto en el estudiante, ¿no? En educación infantil, estos métodos didácticos se pueden distinguir en función de algunas dimensiones relevantes. En primer lugar, cabe diferenciar que los procesos didácticos según el predominio de la enseñanza directa y expositiva o de la enseñanza indirecta, consistente en preparar y estructurar ambientes de aprendizaje, actividades y materiales que faciliten la participación activa de los alumnos y la autoinización del aprendizaje por descubrimiento y exploración. Esto puede ser de manera individual o grupal. ¿Qué quiere decir? Que algunos métodos o algunas nos van a decir, deja que el niño descubra o trabaje con lo que él desea trabajar, vaya. Sin embargo, otros modelos nos dirán que debemos de tener preparados ciertos ambientes de aprendizaje y ciertas actividades y materiales para crear lo óptimo para el descubrimiento y la exploración del estudiante. Igualmente, el componente procesual del modelo curricular aquí apuntado debe incluir estrategias motivacionales que están apelando tanto a la activación de motivos intrínsecos, que quiere decir la curiosidad del estudiante, cuando el uso de los incentivos como las fuentes externas de estimulación del discente, ¿qué quiere decir? Bueno, el alumno por sí solo tiene una motivación que es interna, ¿sí? Sin embargo, debe de existir una motivación externa que lo ayude a querer descubrir, a querer aprender, ¿no? Asimismo, está dada la aceptación explícita de la función preparatoria de la educación preescolar para asegurar los niveles posteriores. Ojo, el plan curricular debe de especificar procedimientos para facilitar la retención y la transferencia del aprendizaje del niño de educación preescolar. Todo esto estrechamente vinculado a los procesos. Aparece el problema de la coordinación, que es otro de los usos, decíamos, sensorio-motores, y el uso de los medios para apoyar esa área y ese dominio, esa destreza. Estos recursos y materiales didácticos en educación infantil, existen equipos de estimulación sensorial, recursos audiovisuales, juegos educativos, materiales para las simulaciones, conjunto de construcción, láminas y grabados, libros ilustrativos, libros de ejercicios y trabajos, y todo esto constituye un conjunto instrumental cuya utilización debe responder en cada momento los objetivos curriculares y a sus efectos en el desarrollo educativo de los educandos, los alumnos. No podemos cerrar sin duda esta clase sin hacer una referencia al juego, que ya lo hemos hecho. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que la acción lúdica de los alumnos en esta edad es indispensable. Lo afirma Evans en 1982. La educación preescolar no puede ignorar el enorme potencial del enfoque lúdico en el aprendizaje. Este enfoque supone actividades físicas como reforzamiento de las destrezas cognitivas, académicas y potenciales del desarrollo socioemocional. Los juegos grupales, además de favorecer la coordinación global del desarrollo infantil. Entonces, eso sería uno de los aspectos con el que vamos a cerrar nuestra sesión, no sin antes explicar lo que es la didáctica, porque les va a servir a ustedes para hacer su crucigrama. La didáctica
se dedica al estudio de las regularidades en la actividad organizada de transmisión de los contenidos, las habilidades y su asimilación por parte de los niños. Este término proviene de la palabra griega didesco, que significa enseñar, y entre los objetivos específicos de la didáctica entra el estudio de la esencia, las regularidades, los principios de la enseñanza y las perspectivas del desarrollo de la sociedad. Es por ello que la didáctica constituye un conjunto de conocimientos acerca de cómo se debe de tratar cada actividad en su totalidad. Elabora apoyándose en la demanda social y en las particularidades del desarrollo evolutivo, los objetivos de la enseñanza, y nos hacemos esas preguntas: ¿para qué enseñar? ¿Para qué preparar a la nueva generación? El contenido de la enseñanza, ¿qué se debe de enseñar? Los principios y métodos y las formas y organización de los procesos de enseñanza, cómo enseñar y el control y la evaluación de los resultados de enseñanza que estaremos viendo en las próximas clases, sobre todo en la evaluación. Les agradezco muchísimo su tiempo en esta sesión de clase. Cierro esta clase no sin antes pedirles que ustedes tomen en cuenta la sesión para poder realizar su crucigrama, el cual ustedes tendrán que subir una captura de pantalla. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes una excelente tarde.